Bueno, buenas noches. Hoy hemos visto la clase pasada una función de este tipo y tienen que recordar ustedes que qué es lo que vamos a buscar nosotros, analizar cuáles son los extremos, encontrar esos extremos. Pero hay veces como este tipo de funciones, haciendo la derivada primera, en este caso, sabemos que la pendiente es 0. ¿En dónde? En x igual a 0. O sea, x igual a 0 se llama punto crítico. Y el valor que existe de ordenado, o sea, desde 0 hasta ahí arriba, se va a llamar valor más, en este caso. ¿Está claro? Resulta que si nosotros tenemos definido dónde está el punto crítico, tenemos definido que podría ser un extremo, lo que podríamos hacer es aplicar el segundo criterio, que es mirar qué ocurre en un entorno a ese punto y observar qué ocurre con la derivada primera. O sea, que quiere decir, lo que yo puedo hacer es tomar un entorno, tomar la derivada primera y en un punto, o sea, reemplazar en la derivada primera, que saben que es una función, ¿sí o no? Reemplazar por un valor, en este caso negativo, porque estaría a la izquierda, las pendientes serían positivas. Y si reemplazamos a la derecha, las pendientes serían negativas. Eso nos hace deducir que en ese punto crítico hay un valor máximo de la función. ¿Está entendido? ¿Qué criterio ocupé en ese caso? El criterio de la primera derivada, o sea, el segundo criterio. ¿Está bien? También puede ocurrir que yo quiera aplicar el tercer criterio. ¿Cómo era el tercer criterio? ¿Se acuerdan? Directamente, una vez que encontramos el punto crítico, decimos, acá está el punto crítico, lo que hacemos es reemplazamos en la derivada segunda. ¿Sí? Si la derivada segunda era menor que 0, tenemos un máximo, que sería este caso. ¿Está bien? El valor sería el valor de la imagen que tengamos en ese punto crítico. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, tenemos dos opciones para resolver en caso de que tengamos definida la derivada primera igualada a 0. ¿Vamos a ver hasta ahí? ¿Vieron en el práctico de esto? ¿Sí? ¿Algo que quieran ver? Que vamos adelantado. Resulta que... ¿Vieron? A ver. Diferencial, dice. ¿No vieron máximo? Vamos a ver. Fíjate, no, porque si no, yo le quedo como que me engancho porque está visto algo. Porque ver en el práctico parece interesante, porque el práctico realmente hay muchas situaciones que me interesaría mostrar, que por supuesto acá se complica mostrar, porque son muchas posibilidades. Hasta acá, ¿se entendió esta idea? ¿Seguro, entender? Ahora, ¿qué ocurriría en este caso? Si yo hago la derivada primera igual a 0, encuentro el punto crítico x igual a 1. ¿Es así o no? Si yo hago la derivada primera de esta función, la igualo a 0, en x igual a 1, ¿qué me va a dar? No existe, profe. No existe derivada, gente. Habíamos hecho el ejercicio y todo número absoluto, ¿no se acuerdan? Hicimos la derivada primera, número absoluto, el quiebre,
que habíamos dicho y quedado de acuerdo y todo me dijeron que en realidad, que si hay un quiebre, no hay derivada primera. ¿Por qué? Porque tienen una recta tangente en un sentido, tiene el otro sentido. ¿Sí o no? La izquierda da uno, la derecha. O sea, ¿tenemos punto crítico? Sí tenemos punto crítico. Pero no me dice la derivada primera y no vamos a tener la derivada segunda tampoco. Vamos, o sea, no vamos a tener la derivada primera. Entonces, al no tener la derivada primera, deducimos que hay un punto crítico. Porque el punto crítico era donde había derivada primera igualada a cero, o sea, igual a cero, o donde no teníamos derivada primera porque no existía. Y en este caso no existe en x igual a 1. Por lo tanto, puedo aplicar el tercer criterio. ¿Es así o no? ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie de acuerdo? No puedo aplicar el tercer criterio. No puedo aplicar el tercer criterio porque el tercer criterio necesita la derivada segunda. Y si no tiene derivada, no va a tener la derivada segunda tampoco. Concéntrense un poquito, porque ahora viene algo que tengo que mostrar. Si ya estamos despegados, no hay forma de que lo puedan entender. En este lugar no hay derivada. El tercer criterio se refiere a la segunda derivada. Y si no tenemos derivada primera, no vamos a tener derivada segunda. ¿Sí o no? Bien. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Tomar un entorno y mirar qué ocurre a la izquierda y a la derecha. Si a la izquierda crece la derivada primera y a la derecha decrece la derivada primera, suponemos que ahí existe un máximo. ¿Está claro? Eso se logra con el segundo criterio, que se logra gracias a la derivada primera. ¿Me entendieron, no? O sea, tenemos un pro y un contra. En este caso, la derivada primera no me puede decir, o sea, cuando igualamos a cero, no me da nada. ¿Por qué? Porque no hay derivada primera. Sin embargo, la derivada primera existe para todos los otros puntos. Acá no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomar puntos a la izquierda y a la derecha y observar cómo sale la derivada primera. Cero no va a salir. Puede salir negativa o positiva. ¿Está bien? Cuando sale negativa, positiva, negativa, quiere decir que tenemos un máximo en ese punto X 1 y 0. ¿Está bien? Vamos a ver hasta ahí. ¿Qué ocurriría si tenemos este caso? En x igual a 3, ¿qué tenemos? Primero de todo, ¿qué tenemos? Un punto crítico. ¿Por qué? Porque la derivada primera va a salir infinito. Porque acá la tangente es infinita. ¿Estamos? No es como en el otro caso que no me dan los límites. Me dan distintos. En este caso, ¿qué me da? Infinito. ¿Está claro eso? Bien. Entonces ya está definido el punto crítico. Ahora, ¿puedo ocupar el tercer criterio? No, porque el tercer criterio necesita la derivada segunda. ¿Se entendió? Tenemos tres criterios. Primer criterio, segundo criterio, tercer criterio. El primero, si lo toma como función nada más, mira la función, valores que me dan acá, y voy tomando un entorno y tomo punto y me fijo la imagen si está por arriba o por abajo. Nada más. El segundo criterio se refiere a la derivada primera. Y el tercer criterio se refiere a la derivada segunda. ¿Está entendido? Por lo tanto, el tercer criterio, necesito de la derivada segunda. O sea que si no tienen derivada segunda, el primero no van a tener derivada segunda. ¿Está claro? Y acá, si no tienen derivada primera, no me interesa. Porque ¿qué hago? Yo miro en el entorno, alrededor, a la izquierda y a la derecha. Vamos a ver. Pero, o sea, después de hacer la derivada primera, te van a analizar el entorno. Porque no tenés derivada primera. Ah, ok. O sea, está en el horno. Acá no tenés derivada primera. O sea, la derivada primera existe. La derivada primera en 3 no existe. La derivada primera, vos podés sacar de esa función primera. Esto es f de x igual a x menos 3. Lo que pasa es que me voy por la rama acá, que otra vez vamos para otro lado. Esto sería 2 tercios por x menos 3 y 2 tercios menos 1. Sería menos 1 tercio, puede ser. O sea que la derivada primera es 2 sobre 3 por la raíz única de x menos 3. ¿Está bien? Si es así, ¿qué tenemos que hacer? Según lo que yo sé, tengo que igualar a 0.
Y las raíces que salen acá serían los puntos críticos. Pero fíjense ustedes que si nosotros tomamos, por ejemplo, queremos igualar a 0, 2 tendría que ser 0, para que esto sea 0. ¿Es así o no? Bueno, justamente el valor de 2, como es distinto que 0, es un absurdo, ¿está claro? Entonces, no hay valor que iguale a 0. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿me quedo ahí? No, pienso. Digo, paramos esto. No tengo raíces. O sea, ¿qué quiere decir? No puedo aplicar la más fácil de todas. Esta no puedo aplicar, porque no tengo derivada primera en igualada a 0. Entonces decimos, pero esta derivada existe en todo momento. No, no existe en todo momento. ¿Dónde no existe? En 3, porque 3 menos 3 es 0, 0 por 3 es 0, 2 sobre 0, infinito. Quiere decir que me está dando, ahí me está dando que la derivada primera no existe. ¿Está claro? Es infinito, no es un número finito. Entonces, en este igual a 3, yo supongo un punto de vista. No tengo derivada primera. Entonces, luego, ¿qué hago? Hago la derivada primera 2,8 y la derivada primera en 3,1. ¿Está claro? Miro la derivada primera, escribo el número acá, fíjense que si ustedes ponen 2,8, al ser menor que este, me va a dar negativo, todo va a dar negativo, ¿sí o no? El que arriba positivo siempre, quiere decir que está decreciendo a la izquierda. Y a la derecha, este número más grande que 3, por lo tanto va a ser positivo, todo va a ser positivo, por lo tanto está creciendo. O sea que si decrece, luego crece, tenemos un mínimo. ¿Se entendió la idea? O sea que depende totalmente de nosotros. Acá el ejercicio no me da solo el resultado. Tipo, cuando usted aplica una resolvente, le da las raíces y todos siguen avanzando. Usted tiene que ir pensando el ejercicio. ¿Estamos? Situación, quiebre o esta. El quiebre o la tangente infinita. ¿Está bien? ¿Por aquí se aplicaban para cualquier punto? Para contar los extremos. Máximo y mínimo. O sea, ¿se aplican los 3 puntos o No, el que te conviene. el Por ejemplo, en el caso este, acá está resuelto, no, ya lo resolvimos, que este, pero creo que no tiene la... este tiene derivada. Este tiene derivada. Este, este es el ejercicio, se hace la derivada, acá está la derivada, y cuando se iguala, acá está la derivada, no sé si se llega a observar, cuando hago la derivada, primera igualada a 0, me da 0, entonces deduzco que ahí está el punto crítico. Sacamos, hacemos la derivada segunda, reemplazar 0 y te da que es un máximo. En el valor absoluto se aplicaba el primero, que era con... En el valor absoluto, ¿ya? No tenés, te da, hacíamos a la izquierda y a la derecha, acuérdate que el valor absoluto lo hacemos por tramos. ¿Te acordás? O sea, tenés X menos X, no sé si se acuerdan. Y para sacar el máximo ahí, era con el intervalo. Claro, por un intervalo, así es. Las tangentes ahí quedan sobre la misma... La tangente es la misma recta. La tangente va y la tangente igual. ¿Está claro? Hicimos este ejercicio de un valor absoluto, no sé si te acordás que era menos 1 y 1 salían, que son las pendientes. ¿Está? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, basándome en esto, ya supongo que se entiende cuál es la idea de lo que estamos haciendo. O sea, lo que queremos hallar son esos máximos y mínimos. Y ahora necesito mostrarle algo que, para que lo vayamos analizando, es lo siguiente. Vamos a suponer, pero necesito que estén concentrados porque realmente es un poquito complicado, porque es como un juego de palabras, ¿verdad? Que por ahí no se entiende. Vamos a suponer esa función cúbica. Y yo acá abajo, esta es f. Y acá voy a dibujar la derivada primera. ¿Está bien? Y me pongo a pensar, bueno, ¿qué hago? Me dice cuál es la función, listo, me dibujo la función, listo, chao. No, yo necesito ahora que conceptualmente dibujemos la derivada primera. Y no vamos a dibujar todo, vamos a dibujar una parte nada más. Entonces, porque para no complicar tanto el ejercicio, miren cuándo la función crece. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo la función crece acá?
Vamos a suponer que acá tengo un máximo, ¿cierto? Acá este sería x0, y acá por acá tenemos un mínimo, este sería x1. ¿Está claro, no? ¿Hasta ahí? ¿Va bien? ¿Cuándo la función crece para todos? ¿Qué le parece? ¿Cuándo la función crece? Se mira en el eje X, ¿están de acuerdo? Porque muchos nunca terminan de entender porque lo que tienen que acompañar a la curva. No se acompaña a la curva, lo que se hace es se mira de lo mínimo. O sea, ¿qué valores de X hacen que la función, cuando Desde menos infinito a x0 y desde x1 a infinito. infinito? ¿Todo de acuerdo? O sea que esta función, y acá pongo crece. Acá en esta parte. Y acá pongo crece. Ojo, en los dos está creciendo. Y solo voy a hacer la gráfica de la derivada primera en ese crecimiento. ¿Están entendidos? Bien. Estoy poniendo mucho hincapié en esto, ¿por qué? Porque probé un profe que no tiene ni idea de máximo y mínimo, era otra cosa, y realmente no podía entender cuál era la idea. Pero yo creo que nosotros, como si no lo vemos, se va a entender rápidamente. Miren esto. La derivada primera es otra función, está claro. Pero la derivada primera, en un punto, vamos a suponer que tomamos un punto cualquiera. Vamos a suponer que tomo este punto que está acá. Me voy, o sea, esto es una función x cubo más x cuadrado, y esta función x cuadrado más esta derivada. Pero cuando yo tomo un punto, esta derivada primera, ¿qué me da? La pendiente de la recta tangente sobre la curva. Esta. ¿Sí o no? O sea, me da un número. Yo le pregunto, si yo me acerco a x0, vuelvo a reemplazar por este número la derivada primera, ¿qué obtengo? A la izquierda de x0. Por acá. Obtengo también una tangente. Ahora, la misma pendiente. Evidentemente no, porque estoy viendo, esta pendiente es un número. Es que eso puede ser 2. ¿Sí? Y esta pendiente es otro número que puede ser 1,5. ¿Sí o no? Y si me acerco más a x0, quiere decir que los números van a ir decreciendo. ¿Están de acuerdo? Sí, van decreciendo. ¿Está claro? O sea que acá van a estar como más vertical y el número va a ser más grande. Va a ser 3, 4, 5. ¿Sí o no? Bien. Si yo quiero llevar esto acá, ¿cómo se lo entiende? O sea, para este punto que está acá, bueno, lo pongo acá. Este punto está acá. Como un gráfico. El La derivada en valor dicho punto es igual a la imagen de la función derivada. es la pendiente que me está dando acá. Que dijimos 2, por ejemplo, es la imagen de esta gráfica que está acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sería? Si este es pendiente 2, vamos a suponer que 2 está por acá, este sería el puntito que nos representa. Entonces yo miro, para menos 7, 2, pendiente 2. Mira, si coincide pendiente 2. Es la imagen de la derivada primera. ¿Está bien? Se va haciendo punto. Exactamente. Si yo me acerco más a x0, por ejemplo, este que está acá, ¿qué ocurriría? Este me dio 1,8. ¿Qué significa? Que está más abajo que este punto, ¿sí o no? Entonces me daría un punto por acá. Y si me acerco más a x0, me daría un punto por acá. ¿Está claro? Cuando más me acerco a x0, ¿por qué? Porque evidentemente los valores van decreciendo. ¿Todo bien? Miremos esta parte que está acá, que también crece. Tendría que ocurrir lo mismo si las dos crecen. ¿Qué ocurre? Si estoy a la derecha de x1, vamos a suponer por acá, la pendiente estaría así. Y si me acerco más a x0, digo a x1, la pendiente estaría más inclinada. Parecido a lo que está pasando allá. Sin embargo, cuando intento graficar, ¿qué ocurre? Para este valor que está acá, esta pendiente es menor que esta pendiente. ¿O no? Entonces, para este punto, me daría por acá, y para este punto, me daría por acá arriba. ¿Sí o no? Si yo me voy acercando a este punto, me acerco, la pendiente no es que hace un quiebre, sino que despacito se va moviendo, y se convierte en x0, 0, en x1. ¿Está claro? Sí. O sea, quiere decir que esto va a tener puntitos así. Puntito así, hasta que llega a dónde? A x1. Que no hace 0. Pendiente 0, imagen 0. ¿Están de acuerdo?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto también va a ir bajando así, bajando, 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 y llega acá a X0. Sería un programa de una parábola. Claro. Nosotros ya sabemos cuál es la gráfica. No, claro, no Si es la función cúbica, cuando vos derivás te va a quedar un grado menos, va a ser una la parábola. parte de abajo sería lo que. Sí, pero no te compliques con la parte de abajo. Escuchen solo lo que yo estoy diciendo. Está clarísimo que si esto es una función cúbica, esto es una cuadrática. ¿Sí o no? Sí. Y evidentemente, esto va a ser así, todo. Pero escuchen esto. Esta es la derivada primera. Por lo tanto, si yo grafico, va a salir una línea. Si la hago así para que quede distinta que la otra, nada más. Pero esto es continuo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ahora hago la derivada segunda? ¿Una recta sería, profe? Es una recta, sí. Pero, ¿qué pasa mirando la gráfica? No le pido que me digan cuál es la función. Miren esto. Si esta rama que está aquí, la derivada segunda, ¿de quién viene? De la derivada primera, ¿sí o no? Y seguro que habíamos aprendido cuando una función decrecía, ¿qué ocurría con la derivada? ¿Qué signo me daba? Negativo. O sea que me darían imágenes negativas acá. Y cuando crecía, me daría imágenes positivas. ¿Están de acuerdo, no? Por ahí hay una cosa que cuesta entender, por eso les pido que se despeguen de la idea. Escuchen solo lo que estamos analizando, nada más. Miren, yo quiero borrar esto, borro, olvídense. Y tienen esta función ahora. Esta función, y una rama acá, y una rama acá. Evidentemente, lo que yo observo es que esta rama decrece. Y esta rama crece. Y según lo que aprendí, cuando decrece una función, su derivada me daría el número negativo hasta abajo. ¿O no? Imágenes porque decrece, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Me dan imágenes negativas, o sea, me darían acá abajo. ¿Cómo me darían? Bueno, otra vez, tiro las pendientes, segunda pendiente, cuando esté por acá, la pendiente va a ser grande, más chica, más chica, más chica, o sea que me daría un pedacito por ahí. Está hasta acá. ¿Va bien o no? Y esta rama que crece, yo sé que como esta es la derivada, me tendría que dar imágenes positivas porque crece. No estoy analizando lo mismo que analicé acá arriba. Acá estoy mirando de crecimiento y crecimiento, nada más. Acá que analicé, la pendiente. ¿Se entendió la diferencia o no? Ahí está lo difícil de esto, porque tratan de mirar lo mismo, no es lo mismo. Acá las dos crecían y analicé las pendientes. Y mire y dibujé. Hago de nuevo el mismo ejercicio, pero ahora no miro las tangentes. Lo que miro es que crece, crece. Y adivino dónde va la gráfica. Como esto crece, las pendientes serían, como esto crece, acá las pendientes serían todas positivas, ¿o no? O sea que dan el eje X para arriba. Si quiero puedo mirar las pendientes y puedo saber que aproximadamente me puede dar esto que está acá. ¿Está entendido, no? Van a decir que lo tienen que... No te complique por eso, escuchar lo que estoy diciendo, nada más. Te vuelvo a repetir, no se complique porque va a costar entender. Déjame que cierre la idea y después mirando todo eso lo que están preguntando. Porque quiero dar una idea. ¿Hasta acá está entendido? Sí. Observen lo siguiente ahora, gente. Si esto tiene en los dos crece. ¿Sí o no? Los dos crecen. Crece, crece. Si las tangentes están por arriba, siempre van a tener esta forma. Si van por arriba, o sea, están así, después van a ir haciendo menos pendientes, ¿no? ¿Está bien o no? Mientras que si van por abajo, siempre van a ser más bajas y después van a crecer. ¿Está claro, no? Van a crecer, no esta palabra crecer, sino van a crecer en número, van a ser mayores. ¿Está claro, no? Si ocurre esto, que estoy diciendo acá, esta siempre va a decrecer. Y esta siempre va a crecer. ¿Vale o no? O sea, siempre va a decrecer ¿cuándo? Cuando las tangentes estén por arriba de la función. ¿Sí o no? Porque viene así, viene así, viene así, viene así, y termina de crecer. Mientras que cuando estén por debajo de la función, ¿qué va a ocurrir? Mientras así, y va a crecer. ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo? Cuando una función decrece, la derivada que sigue es negativa. Cuando una función crece, la derivada que sigue es positiva. ¿Están de acuerdo, no?
Quiere decir que cuando las tangentes están por encima de la curva, la derivada segunda es menor que cero. ¿Sí o no? Y cuando las tangentes están por debajo de la curva, la derivada segunda es positiva. Está demostrado, o sea, funciona el método. No puede pasar otra cosa. Cuando la tangente está por encima de la curva, decimos que tiene una concavidad negativa. Y cuando está por debajo de la curva, decimos que tiene una concavidad positiva. ¿Está entendido? ¿Por qué sale? Solo gráficamente. O sea, lo que le acabo de explicar es como la definición de concavidad. Otro teorema que ahora lo vamos a ver. Pero ¿se entendió la idea entonces? Sí. Según dónde está ubicada la tangente con respecto a la curva, es una concavidad negativa o positiva. Si la derivada segunda, por lo tanto, si yo sé la derivada segunda, sé la concavidad. Si sé la concavidad, sé la derivada segunda. ¿Está entendido, no? Más o menos, ¿está entendido? Ahora, vamos hasta ahí, concavidad. Quiere decir que en algún momento esta concavidad que es negativa, esa concavidad que es negativa, para convertirse en positiva, se hace cero. ¿O no? No. Hay ni cóncava negativa ni cóncava positiva. ¿Sí o no? Ese punto se llama punto de inflexión. Es donde no hay ni cóncava negativa ni cóncava positiva. ¿Estamos? Se llama punto de inflexión. Observemos. ¿Dónde me daría el punto de inflexión? La derivada segunda. ¿Qué le parece? ¿En cero? En cero. Por lo tanto, quiere decir, acá, venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá, acá me daría la derivada segunda, me tendría que pasar por ahí. ¿Sí o no? A la derecha del punto de inflexión, la concavidad positiva. ¿Sí o no? O sea, que haría esta forma. Y a la izquierda del punto de inflexión tendría que ser negativa, o sea, que tendría esta forma. Sé que es una recta, pero después es una curva, bueno, una curva ahí, pero la curva esta, como veo que es negativa, nunca puede subir de nuevo por acá, porque la concavidad no me cambia. Así que supongo que está bien esto que está acá. ¿Sí o no? ¿Estamos? Por supuesto, acá tenemos un mínimo, acá tenemos un máximo, acá tenemos un mínimo, y vamos a tener la forma de la curva, sería aproximadamente esa. ¿Estamos? O sea, hay una relación entre las tres gráficas. ¿Está entendido? ¿Dónde vamos a trabajar? Cuando nos dicen concavidad o punto de inflexión, con la derivada segunda. La derivada segunda me va a definir cuando es cero, punto de inflexión. ¿Está claro? Ahora, puede ser que no tengamos derivada. Por ejemplo, cuando tenemos asíntota. Si tenemos una asíntota, tenemos una asíntota acá, y una curva así, y una curva así, lo vamos a hacer. Vamos a ver. Esta curva es positiva porque la tangente está por debajo, se nota, ¿no? Esta está por arriba, si la concavidad es negativa. No hay punto de inflexión porque no existe el punto de inflexión. Pero la asíntota me está marcando como un punto crítico porque no hay derivada ahí. Ese punto crítico, este punto crítico, la asíntota, me define también concavidades. Voy a tener que mirar a la izquierda y a la derecha qué pasa con la derivada segunda. ¿Está claro? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Así que mucho cuidado. La derivada segunda igual a cero, me va a servir para encontrar el punto de inflexión. Pero no solamente eso, porque puede ocurrir este caso. Bueno, ¿y cómo resolvemos este caso? ¿Cómo resolvemos el caso que tenemos una asíntota? Bueno, la asíntota es un punto crítico, donde pasa la asíntota en X. Ese sería mi punto donde definimos los dos intervalos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, te escucho. Sí, porque la concavidad Es punto de inflexión. No, porque es un punto, no tenemos punto. ¿Cómo determinar la
solamente haciendo la derivada segunda igual a cero. O sea, vamos a suponer, ¿verdad? Creo que hay un ejercicio. Hay un ejercicio. Ahora lo miramos. ¿Sí? Mira, escucha. Cuando cambia las cavidades. Si cambia de concavidad, va a haber punto de inflexión. Sí o sí hay punto de inflexión. ¿Está bien? Ese punto de inflexión, punto. Se llama punto de inflexión. Pero si hay una asíntota, no hay punto. ¿Estamos? Entonces la asíntota, nosotros hemos tomado como punto crítico y me va a definir. ¿Estamos? Ahora en un polinomio, por ejemplo, no hay asíntota. Entonces, si no hay asíntota en un polinomio, evidentemente solamente lo que me va dando el ejercicio va a ser el resultado. Si hay asíntota, por eso cuando empiezan el ejercicio, lo primero que tienen que hacer es encontrar la asíntota vertical. Eso va a definirme tanto crecimiento y decrecimiento como concavidad positiva y concavidad negativa, las dos cosas. ¿Lo han entendido? Vamos con bueno, esta es la definición, que es lo que le acabo de decir. Si quieren, lo podemos repasar. Nada más. La curva correspondiente a la función y igual a f de x es cóncava hacia arriba, o sea, cóncava positiva, si en el punto x0, lo mismo ahora vamos a volver a, es cóncava positiva, o sea, tiene esta forma, ¿está bien? En el punto x0, f de x0, si existe un entorno a x0, donde Profe, ¿sí? ¿por qué se lo pone como entorno reducido? Porque no me interesa que pase en x0. Ahora te voy a mostrar la gráfica y te vas a dar cuenta. Que son ustedes que si tienen una curva así, tenemos x0, vamos a un entorno, vamos a volver a la izquierda, vamos a volver a la derecha. ¿Qué hacemos? Venimos acá, se dan cuenta que la función está por encima de la tangente. La función está por encima de la tangente. ¿Es así o no? En x0 van a ser iguales, va a ser, no se va a respetar eso. ¿Está entendido? Vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer con esta curva, fíjense rápidamente, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner tenemos igual x cubo menos 4x cuadrado más 0,5x más 2. Hacemos la derivada primera, me daría 3x cuadrado menos 8x más 0,5s. Y luego, ¿qué hacemos? Para encontrar los extremos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para encontrar los dos extremos? Igualamos a 0, x cuadrado menos 8x más 1 medio, igualado a 0, y vamos a encontrar dos raíces, x0 y x1. Se le puede sacar, pero tiene que salir 0 y 3, parece. Estoy seguro que me dé 3 acá, por eso no me se le puede sacar. ¿3 sale? 0,64, 0,064, 0,064 y 2,8. 2,60.
Bueno, de esos dos puntos, yo veo que acá hay un máximo y un mínimo, pero ¿cómo hacemos para clasificarlo? En la derivada segunda, reemplazo 0,064, y luego en la derivada segunda, reemplazo el 2,60. ¿Va? Bueno, hay que reemplazarlo. Si alguien puede, la calculadora reemplazar en la derivada segunda. Para la derivada segunda, la voy a enviar abajo. Sería 6x menos 8, o sea, 6 por 0,064, el número va a ser más chico, ya que va a ser negativo, ¿o no? Seis por 3, y ahí un número más grande que esto, o sea que esto va a ser positivo. ¿Está bien? Por lo tanto, en x igual a 0,064, en f existe un mínimo relativo. Y en x igual a 2,60, en f existe un no, máximo relativo de acá, un mínimo relativo. ¿Está bien? ¿Cómo sé dónde está? 0,064 está a la derecha acá. Y 2,68 está para acá. Pero no me dio el valor del máximo. ¿Valor del máximo? ¿Cuánto sería? Reemplazo este número, ¿dónde? Este número, ¿dónde reemplazo? Este número y este número, ¿dónde reemplazo para encontrar este valor? Y este valor. En la Es la función de imagen. T. Es la imagen, o sea, tengo que reemplazar la función, ¿sí o no? No se ahora, no paso agua, siempre en el examen. ¿Dónde reemplazo? Porque no sé dónde reemplazar para encontrar la imagen. La imagen existe la función es lo que estamos encontrando. ¿Está claro? Así que lo que tenemos que encontrar con el valor de 0,064 es el valor de I. Eso ya me da 2, parece que está. ¿Está bien o no? Parece que eso da una calculadora, así que más o menos 2. Y en el otro, 2,60 y aproximadamente quedaría menos 6. ¿Está? ¿Está claro? ¿Cómo se encontró el valor? Ya he anotado el valor. ¿Estás? ¿Cómo te están mirando para los dos? O sea, No, voy a encontrar el valor del punto de inflexión. Es algo parecido a él. o sea, la segunda derivada para lo único que utilizamos para ver dónde está el mínimo y el máximo. Se clasifica. Claro. Y clasifica, no está, no sabe dónde está. O sea, en el caso que te dé el valor que es diferente de 0, y para encontrar la imagen tengo que reemplazar esas raíces en la función inicial. Así es. La clase vez pasada vimos el tercer criterio. El tercer criterio decía que si la derivada primera igualada a 0, en la derivada segunda se reemplaza y me dice ya directamente. Cosa que no ocurre con el segundo criterio. El criterio da chapiz. Hasta ahí está claro. ¿Cómo hacemos para saber la concavidad? ¿Cómo hacemos para saber la concavidad? Bueno, podemos encontrar el punto de inflexión primero. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto de inflexión? Donde la derivada segunda es 0, ¿o no? Así que hacemos la derivada segunda, me da 6x menos 8. Entonces, x igual a 800, o sea, 4 tercios, 1,7, estaría por acá. Este punto me acaba de dar, no me dio este punto que te acaba. ¿Está bien? ¿Qué tendríamos que hacer? Encontrar el valor de I. O sea, reemplazar el 4 tercios, ¿dónde? En la función. Antes de preguntar, piensen un ratito y se van a dar cuenta. ¿Dónde reemplazo el X? Los exámenes, gente. Los pobres que se nunca practicaron, nunca hicieron una gráfica, porque una gráfica que hagan, se van a dar cuenta de dónde va esto. Hoy, claro, porque la primera vez que lo están viendo. Hoy está espectacular, podemos tener todos errores. Mañana pasa, pero en una semana ya tiene que haber algo de práctica de esto. Vamos, o sea, reemplazamos el cuarto tercio, que es la presión, bueno, no sé cuánto, me da menos 3. Bueno, no sé cuánto.
¿Está claro? ¿Qué sería? Este valor que está aquí. ¿Y ese valor qué hace? Separa, como que no está bien, está más arriba. Está bien. O sea que no sería menos 3, debe ser menos 2, algo. ¿Está bien? Pero están entendiendo la idea, ¿no? Sí. No tengo la calculadora, así no lo puedo hacer. Quiere decir que a la izquierda y a la derecha me está separando dos concavidades. ¿Es cierto, no? Entonces, ¿cuáles son las concavidades que tengo? No sé, pero sé los intervalos. El menos infinito hasta 4 tercios y el 4 tercios hasta infinito. ¿Cierto, no? ¿Por qué sé que es así? Porque hay un solo punto de inflexión. Si hay dos puntos de inflexión, voy a tener más cantidad de concavidades, ¿o no? Si me dicen, bueno, acá y acá tenés dos puntos de inflexión. No sé dónde. Pero evidentemente esto tendría que ser así. Acá tendría que cambiar. Y acá tendría que cambiar también. Se interpreta la idea, o sea, tener tres concavidades. Dos puntos de inflexión, tres concavidades. ¿Está claro? Ahí esa que parece menos 2,07. Ahí está acá. Sí, sí, Eso quiere mucho más. sí, sí. Bien, pero esto siempre que sean funciones continuas. Si hay una asíntota, cuidado, porque a eso lo vamos a tomar como punto crítico. O sea, también va a aparecer acá, formándome otro intervalo. ¿Está claro eso? Lo van a ver en la práctica, algunos ejemplos, pero tienen que tener claro eso. ¿Por qué? Porque hay funciones que tienen asíntotas que son así. Sí. ¿Está bien, no? Y acá tienen concavidad positiva y acá tienen concavidad negativa. Y cuando va a la derivada de segunda no le va a dar nada, no va a dar punto de inflexión. Pero usted tiene que saber que en la asíntota está ocurriendo algo raro, es un punto crítico. Así que ocupa también lugar dentro de estos intervalos que están. ¿Se entendió? Lo vamos a tomar como un punto de inflexión, pero no es un punto de inflexión. ¿Está entendido? Mucho cuidado con eso. Vayan tratando de que vaya. ¿Qué hacemos entonces acá? Yo sé que en este intervalo hay una sola concavidad. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Qué hago entonces? Tomo cualquier valor de este intervalo. Por ejemplo, ¿qué número? Menos 1. Y este intervalo tomo cualquier valor. Por ejemplo, 2. ¿Está bien o no? ¿Y qué hago con estos dos números que pertenecen a acá? Son valores de X. Me faltaría una imagen. Si la imagen de la derivada segunda es negativa, está con cavidad negativa. Si la imagen de la derivada segunda es positiva, está con cavidad positiva. ¿Se entiende, no? Lo que acabamos de ver recién con la gráfica. Entonces, venimos y reemplazamos la derivada segunda. Menos 6, menos 8, número negativo. ¿Sí o no? Reemplazo menos 1. Acá. Menos 6, menos 8. No me interesa el número, me interesa el signo. Como es negativo, con cavidad negativo. Perfecto. 2. 6 por 2, 12. Menos 8 va a ser un número positivo. Con cavidad positiva. O sea que lo que dice es, tomé desde mi punto de inflexión, acá va a haber una sola concavidad. Y desde ese punto de inflexión, a la izquierda, va a haber una sola concavidad para acá. ¿Todo de acuerdo? ¿Se entendió la idea? Esto, como siempre le digo, solamente es entender la idea. Cuando tienen que reforzar esto, no pueden quedarse ahí nomás. Eligió el 1 y el 2 para verificarlo más. El 1 y el 2. Sí, cualquier número dentro del intervalo. Cualquier número. Puede tomar 50. Por supuesto, siempre tratar de buscar el número más fácil. 0, 1, menos 1. Ahí no. O sea, que mentalmente lo podés resolver y listo. Bueno, vamos a ver este teorema que está interesante, que vuelve a repetir lo que acabamos de entender, más o menos. ¿Está? Estamos hablando de apenas. Este teorema, ¿qué es lo que se va a pedir? En caso de que le pidan concavidad, esto es lo que tenemos que escribir. ¿Cómo empieza el ejercicio? Primero explicando qué función tenemos. Una función 2 veces derivable en el intervalo a b.
¿Por qué? Porque necesitamos llegar a la derivada segunda, ¿sí o no? Así que esa aclaración necesitamos. Segundo, tenemos un punto x0 tal que en ese punto tenemos una función lineal. Una función, acá tenemos x0 y por acá pasa una recta que le llamamos Tx. De esta recta, ¿qué sé? Si esta es la función, ¿qué sé de esta recta? ¿Alguien sabe? Que la pendiente. Que la pendiente se saca haciendo la derivada primera de x0, tengo la pendiente de la recta. ¿Sí o no? Si no entienden, pregunten. Este tema de examen práctico, seguro. Seguro en el práctico de conexión. Esto es la recta. ¿Qué otra cosa sé de la recta? Sí, pero de la recta. Yo tengo que buscar la recta. ¿Qué otra cosa sé? ¿Qué pasa por ese punto? ¿Cuál es el punto? Vamos a ver la P. P, ¿qué coordenada tiene? Y 0 la después de la máquina. ¿Todo de acuerdo? Por lo tanto, hago la ecuación de las. Porque esto es tiene pendiente y punto. ¿Cómo es la ecuación de las? Y vamos a hacer rápido, como la n por x menos 26. Entonces, y sería la recta. Dejo y menos y0. ¿Quién sería y0? F de X. F de x0. M, ¿quién sería? La pendiente. Y x menos x. ¿Está bien, no? O sea que y va a ser igual a f' y0 por x menos 0 más f. Y esta es la recta. ¿Correcto? Entonces queda la recta, y la recta es una función, y esa función la damos a t por tangente. No la quiero llamar t, póngale r, déjenle con la letra i, no hay problema. Pero tienen que entender lo que es una recta. ¿Está bien? Si yo multiplico este por este, tengo x, mx, ¿sí o no? Si multiplico este por este, tengo un número, ¿o no? Este es un número, este es un número. Este es un número. O sea que la unión de este producto, de este por este, más este, me daría b, ¿o no? El ordenado ahorita. ¿Sí o no? Acá se lo ve muy complicado, pero esto puede ser la pendiente, 5. X0 y Y0, ¿quiénes son? El punto F. ¿Qué es eso? 2, este es 1. Y esto es, o sea que tengo 5x menos 10 más 1, que es 5x menos 1. ¿Esta es la recta? ¿Se entendió o no? Bien, entonces, trabajo con esta recta. Y el teorema dice, ahí está escrito, no voy a recta acá. Tenemos una función derivable 2 veces en intervalo abierto, a ver. Además tenemos x0, un punto que pertenece a este intervalo. O sea que tenemos una función que es derivable 2 veces en un intervalo a ver. También tenemos x0 que pertenece al intervalo a ver. ¿Estamos? Y tenemos una función definida, una recta tangente de x, que es la que acabamos de definir recién. ¿Está entendido? Eso es lo que tenemos. Si la derivada segunda es positiva, ¿dónde la derivada segunda es positiva? En un cierto en torno a todas las rectas posibles alrededor de ese x0. ¿Se interpreta, no? O sea, ¿cuál? No planeta no. Esta, pero esta es genérica, porque son todas. ¿Cómo es esta? La derivada segunda es positiva en el intervalo B, entonces, para cada x0, en un entorno reducido, x0,
A mí me parece X0 delta, pero saben que se puede escribir así también. Tal que para todo X, ¿se ve bien esto? Para todo X que pertenece al entorno reducido, se verifica que ¿qué ocurre? ¿Quién tiene que ser menor que quién? La función, ¿cómo tiene que ser con respecto a T? Mayor. F de X tiene que ser mayor a la recta que acabamos. ¿Se entendió? O sea, nosotros podemos ir pensando cómo era lo que acabamos de hacer y ir escribiendo lo que de forma analítica. ¿Se entendió la idea más o menos? Exactamente. Entonces, geométricamente, esta desigualdad significa que la curva queda por arriba de su tangente, entonces tenemos una concavidad positiva. ¿Se puede hacer un dibujito? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la idea? Si hay alguna pregunta acá, frenamos. Bien. Profe, la parte en la que sería concavidad negativa se asimila con eso, ¿no? Digamos, no se pondría. Hasta la concavidad negativa, ¿qué tenemos que aclarar? Que la derivada segunda es menor que cero. En el intervalo tenemos un punto x0, tenemos un entorno reducido. Para todo x, se va a cumplir la función está por debajo de la recta. ¿Sí? Geométricamente esta desigualdad significa que la curva queda debajo de la tangente, entonces vamos a tener una concavidad negativa, o sea que las ramas van hacia abajo, por decirlo de alguna forma. Por supuesto que usted ve una función y dice, pero ¿cómo las ramas van hacia abajo si va haciendo así? Bueno, solamente la parte de la concavidad. Claro. ¿Alguna pregunta? Ese intervalo AB, entonces sería un intervalo en el gráfico en el gráfico de la segunda derivada. No. A ver, de la función. Ah, claro. Sí, es lo mismo en realidad, nada más que acá está tomando un intervalo para que quede claro que si ocurre ahí, ocurre peor todavía en el domingo. La curva que hizo ahí era la primera derivada y la tangente es la segunda. No, la curva es la original. Las tangentes son de las ascendientes de la tangente de la curva. Sí, la derivada segunda es mayor que cero. Entonces, si vos tenés tu función, las rectas tangentes pasan por acá. Por lo tanto, va a tener esta función. Es lo que dice acá, muy resumido lo que está acá. Todo esto que está acá está resumido acá. Si tu derivada segunda mayor que cero, entonces, vos tenés la función que está acá. Y la recta tangente sí o sí va a pasar por abajo. Y si pasa por debajo, están por debajo todas las rectas tangentes. ¿En dónde? En un cierto entorno. Pasado eso, ya puede pasar otra cosa. Entonces, ¿cómo vos sabes si tienes la concavidad positiva? Ah, bueno, miro la derivada segunda en un punto. Entonces, lo que hago, vamos a suponer que vos tenés x cuadrado más 2x menos 3. Hago la derivada primera. El punto del intervalo es. Pasa que este punto, vamos a la función Q. También es tramposo porque estoy viendo acá la gráfica, va a ser la gráfica. La derivada primera con el 3x cuadrado menos 8x más 1. La derivada segunda es 6x menos 8. Entonces, seguro que mi recién acá que dice, la derivada segunda mayor que 0. Entonces, ¿qué hago? Hago una tablita y acá le voy a poner a él, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 10, 10, todo lo número. Y acá que escribo, la derivada segunda. Pero solamente me interesa el 5. Entonces empiezo a dar menos 3. Lo voy a guardar acá, menos 3. Esto me da negativo. Menos 2. Si lo doy menos 2, tengo menos 12, esto me da negativo. Menos 1. Si lo doy menos 1, esto me da negativo. Si lo doy 0, se llama negativo. Negativo, negativo, ¿hasta dónde me va a dar? Hasta por acá. Hasta por acá negativo. Y acá me van a empezar a dar positivo.
Este positivo, 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 sigue hasta el infinito dando positivo. Esa sería una forma. Porque vos lo que sabés es que si la derivada segunda es positiva, la concavidad es positiva porque la tangente está probada. En ese intervalo. No, no, no. La derivada segunda no es que sea claro. Alrededor del punto este que está obteniendo. Ahora, puedo decir, no puedo hacer esta tabla acá, ya está loco, ¿cierto? Entonces yo digo, pará un poquito. Algo me puede ayudar. En que separa las concavidades son o las así o el punto de inflexión. Entonces no hago esto, ¿qué hago? El punto de inflexión está por acá. Hago uno nomás de acá y uno de acá. Y según el signo que me da, listo, da la concavidad así. Uno no da, porque no puede cambiar la concavidad si no existe un punto de inflexión. No puede cambiar la concavidad. La concavidad va a cambiar cuando. Va a seguir la concavidad así. No va a cambiar. Si cambió, hay un punto de inflexión. Entonces, ¿qué hago? Más fácil. Encuentro el punto de inflexión y me divide la concavidad. Listo, agarro, me fijo que hay acá a la izquierda y a la derecha y chao. No estoy mirando infinitos puntos para la izquierda y la derecha. Toma, uno. La derivada segunda en esa es menor cero. ¿La que qué? La derivada segunda, pero como tiene dos, como hay una parte mayor y la otra menor. Es cosa negativa. Porque esta es energía. Esta es positiva. Claro, o sea, depende del intervalo. Parece que está complicado. A partir del intervalo. Hasta ahí tenías, ¿no? Otra, en el caso del intervalo es porque lo que está diciendo es que tiene que ser derivable nada más. El intervalo. Ese intervalo puede ser real, todos reales. DSAB puede ser infinito, infinito. Yo no entiendo cómo ver si es mayor o menor una función de la derivación. ¿Vos lo mirás? ¿Vos sabés que esto pasa? ¿Vos lo mirás? ¿Vos no sabés si no? Esa es la demostración. Esa es la demostración. ¿Vos mirás? ¿Vos querés hacer este cálculo que está acá? No se hace el cálculo. Vos sabés que esto sucede, entonces es positiva. Por lo tanto, la derivada segunda, más que cero, la contrariedad positiva. No haces este cálculo. Este cálculo no haces. Solamente la teoría, ¿no? La práctica no lo haces. ¿Se entiende, no? Vos querías sacar la función y la recta. Claro, yo pensé que era un punto, la segunda, que tenía que ser positiva. Por eso me gustó. Sí, exactamente. No, hasta bien, o sea, yo pensaba que tenía que ver si la derivada de segunda tenía que ser mayor que cero en un punto. Sí. Y así Este punto, pero debe tomar todos los puntos que hacer. Vos fíjate que la concavidad esta no va a cambiar hasta el infinito, no va a cambiar. Claro, se toma allá y Toma uno de acá. Si yo tomo uno de acá, pues sí, bueno, a ver, voy a tomar. El profe dijo que con 2 puntos ya es suficiente. para deducir Bueno, tomo este y este. ¿Te parece bien? para deducir la concavidad. ¿Te parece bien tomar estos 2 puntos nada más? Sí. No. No, no, claro, para que tiene que pasar. Claro, tengo que tomar un punto acá y un punto acá. Sí. Ahora, ¿necesito tomar otro punto acá para verificar? No, porque hay un solo punto de inflexión. Porque esto es una polinomio. No hay otro punto de inflexión. Listo, chao. O sea, vos le das el cálculo y le das todo. Miren lo que sucede en el práctico. La resolvente calcula mal. Realmente para matarse, porque si usted calcula mal la resolvente, ¿qué le está dando mal? La raíz. La raíz, si calcula mal la raíz, en vez de darle 0,064, le da menos 1, ustedes siguen el cálculo con menos 1. Y claro, miran a la izquierda, le va a dar positivo. Miran a la derecha, le da positivo. No, pero miran a la negativo, está listo. Y hacen el dibujo y todo, y la función está totalmente mal. ¿Por qué le calcularon mal usted las raíces? Ahí sí va a salir todo mal, claro que va a salir todo mal. Porque nosotros estamos muy jugados, ¿entendés? O sea, vos tomás un valor y tomás un valor de izquierda y un valor de derecha. Listo, chao, ya está. Si justo le pegaste en el error, bueno, te vas a dar cuenta. ¿Se entiende? Vamos a pegar. Pero no se pueden dar cuenta nunca si no practican. Si hacen el ejercicio, se van a dar cuenta cuál es la idea del ejercicio. Pero tienen que hacerlo
y agarrar, ponga máximo y mínimo, encontrar máximo y mínimo y precio resuelto, internet, y aparecen con asíntotas unas funciones recontra complicadas. Pero miren la resolución y traten de ir entendiendo. Me van a aparecer ejercicios así. Pues, que va a depender totalmente de ustedes. En el caso del punto de inflexión, tenemos un punto x0, que es donde la función cambia de concavidad. Si cambia de concavidad, tenemos un punto de inflexión. Puede ocurrir que las tangentes sean oblicuas o verticales. ¿Cuándo se va a dar que sean verticales? Cuando cambia la concavidad de positiva a negativa. Puede darme derivadas infinitas. Puede dar derivadas infinitas. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos visto un ejercicio que era x cubo? En este caso la derivada primera 3x cuadrado. Lo vimos muy por arriba porque yo le dije que donde igualábamos a 0 era los extremos. Pero no era la condición suficiente, era solo necesaria. Y esto rompía eso, porque si ustedes igualan a 0 acá, entonces el x0 que existe, esta es la derivada primera, me igualo a 0. Pasa en el 3 dividiendo, pasa en el 2, me da 0. ¿Sí o no? Punto crítico, no digan extremo. Punto crítico. Va a decir, pero ¿por qué siempre da un extremo? Digan esto. Si hacen la derivada segunda, el 0, ¿cuánto daría? La derivada segunda sería 6x. Y el 0 me daría 0. ¿Qué hay? Máximo mínimo. No decir nada. O sea, caen los dos criterios. Porque necesitaba. Pero como este es punto crítico, yo tengo que seguir investigando. Porque puede ser un punto de inflexión. ¿Estamos, no? Entonces, como es punto crítico, algo tiene que pasar. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es mirar qué ocurre a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Eso puedo hacer primero. O tacho esto y digo, a ver, ¿qué pasa con el punto de inflexión? ¿Qué pasa con el punto de inflexión? La derivada segunda es 6x, entonces 6x igual a 0, x igual a 0, existe el punto de inflexión. ¿Cómo sé que existe el punto de inflexión? Puedo mirar a la izquierda, a la derecha, con un punto. O sea, esta función cúbica, ¿saben cuál es eso? ¿Sí? Si toma la derivada segunda, ya le hemos dicho, este es punto crítico, ¿o no? Toma un punto para acá, ¿qué número puede ser? Menos 1. Toma un número para acá, ¿qué punto puede ser? A1. Lo reemplazo en la derivada segunda. Si reemplazo menos 1, me da menor que 0. La derivada segunda es 1. ¿Cuánto me da? 1 mayor que 0. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que a la izquierda del punto crítico, ¿hay algún punto crítico? No, porque si no hubiese saltado acá. ¿Hay alguna asíntota? No, porque es un polinomio. No hay forma que me dé asíntota ni otro punto crítico. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que a la izquierda siempre es negativa la concavidad. Y a la derecha siempre es positiva la concavidad. ¿Sí o no? Quiere decir que si nosotros sacamos las derivadas primeras, todas las pendientes van a ser positivas. ¿O no? Todas las, y por eso no puede haber extremos. Porque para que haya extremo tiene que ser positivo, negativo o negativo, positivo. ¿Sí o no? ¿Están muy mareados? Va a ser oblicua, particularmente se dan cuando tenés negativo o positivo. Si no, fíjate, esta rompe todo porque esta sale cero. Pero normalmente todas las funciones cumplen con que es negativo o positivo, las tangentes son oblicuas, y si es positivo o negativo, las tangentes son verticales. Pero es un dato nomás, no hay que. ¿Entendieron la idea de esto, no? Ahora me pregunto, ¿cómo puedo afirmar que no hay un máximo mínimo si no tengo la gráfica esta? La derivada primera es 3x cuadrado, ¿sí o no? El punto crítico es el x igual a 0. Acá. Entonces,
Yo digo, o puedo tener esta situación o no. O puedo tener esta situación. ¿Están de acuerdo, no? Una de las dos tengo que tener porque la derivada primera me dio 0. ¿Cómo verifico? En la derivada primera reemplazo menos 1 y 1. Si reemplazo menos 1, ¿qué me da? La derivada me da positivo. Y si reemplazo 1, me da positivo también. Quiere decir que a la izquierda y a la derecha la función crece nada más. Yo estoy esperando que crezca. No, en este caso sigue creciendo. Es un punto crítico. Claro, porque no es un extremo, es un punto de inflexión. Cambié la rentabilidad. Es parejo, ¿eh? No, porque vos fíjate acá, este es positivo y este que va a depender si es negativo, te va a negativo, si es positivo, te va a positivo. Va a depender de la potencia, ¿no? Va a depender de la potencia del grado del X. Pero vos fíjate que esto solo ocurre para este caso. Si vos tenés X cubo más 3X cuadrado menos 2X más 1, ya ahí, X va tomando distintos valores, distintas pendientes y distintas cosas. Bueno. ¿Alguna pregunta para acá? Bueno, esto lo tomamos como si se pide punto de inflexión, muy difícil que se pida punto de inflexión, pero ustedes saben que ustedes lo pueden escribir basado en lo que vieron recién. O sea, si existe un entorno donde la derivada segunda es positivo en un entorno a la izquierda y la derivada segunda es negativa en un entorno a la derecha, entonces es punto de inflexión. ¿Está bien o no? ¿Se llega a ver o no? Según la propiedad de Beta, si la derivada segunda en x0 es 0 y x0 menos delta, x0, ¿esto qué es? Claro, el x0 acá, en toda esta parte, ¿qué ocurre? La derivada segunda es positiva. ¿A ver? Básicamente, ¿vale? Pero me interesa, ¿no? Lo que me está diciendo nada más es que si el entorno a la izquierda es positiva y el entorno a la derecha era negativa, quiere decir que en x0 existe un inflexión. A ver, estamos, o sea, podemos llegar a. No me lo estudié, pero me puedo inventarme una teoremita. ¿Está claro? ¿Cero menos qué? Menos delta. ¿Qué sería ese delta? ¿Verdad? Así. Este es x0, esto sería delta. Este que está acá. Claro, pero estamos a la izquierda, eso me está diciendo. Pero, vamos a suponer que vos tenés tu función, la cúbica recién. Si yo tomo un punto acá, este es tu x0, pero tú ves que es eso. Tomo un punto acá, tu derivada segunda, ¿cuánto va a salir para los puntos que tomes acá? Van a salir todas negativas. Si tomo punto acá de este lado, la derivada segunda que va a dar positiva. Quiere decir que en x0, entonces, en x0 existe punto. Eso es. ¿Sabemos más o menos? Bueno, pero ¿por qué tomaste entonces 2? Puede dar, si es una asíntota, que puede dar positivo de los dos lados. En el caso de una hipérbola que sea así. ¿El polinomio? El polinomio no. Nada que definiste el punto de inflexión. Cuidado, los polinomios hay algunos que están complicaditos. Era necesario que lo hagan. Van a ver ahora. Pasa que me voy por la paz. Sigan, tienen que ser práctico. Es muy, muy interesante el práctico. Porque aparecen funciones de este tipo. O sea, cuando tendría que formarse una curva de forma de inflexión ahí.
O supone que acá es un extremo, sin embargo, es punto de inflexión. ¿Te das cuenta por acá es punto de inflexión? Se dan los polinomios. Bueno, necesito avanzar unos 10 minutos. Básicamente, vamos a ver dos teoremas. Este teorema que está a la derecha se llama teorema del valor medio. Y el teorema que está a la izquierda se llama teorema de Rolle. Pero los dos teoremas, el que está a la izquierda es particular del que está a la derecha. ¿Por qué? A ver si se lo llega a ver. Por lo menos necesitamos esto. El teorema del Rolle, la condición que le pide es que la función sea continua y derivable en cierto entorno. ¿Está? Derivable en cierto entorno abierto y continua en cierto entorno cerrado. Entre A y B. Y lo que pide el teorema de Rolle es que f de A sea igual a f de B. O sea, los dos extremos tienen la misma imagen. ¿Está bien? Y el teorema de Rolle lo que hace, acá tiene una función continua que une a estos dos puntos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para que se unan esos dos puntos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué posibilidades tenemos para unir esos dos puntos? La primera posibilidad es que la función sea constante. La segunda posibilidad se divide en tres posibilidades. Una, otra vez tenemos un puntito ahí. Según el teorema de Weierstrass, si la función cumple con que es continua y derivable entre A y B, sí o sí va a tener un máximo y un mínimo absoluto en ese intervalo. ¿Está bien? Si el mínimo coincide con f de A, tanto coincide con f de B, el máximo va a ser el máximo absoluto y va a estar interior a ese intervalo. ¿Está? O sea, si el mínimo coincide, ¿qué puede pasar si el mínimo coincide? Que el máximo también coincida. En ese caso sería este caso. ¿Está? En este caso lo tenemos. Que f de A es igual a f de B, ¿y qué más? Que es igual al máximo y coincide con el mínimo. Ese sería el primer caso. El segundo caso, teorema de Rolle, puede ocurrir que el mínimo coincida con f de A. Entonces, va a haber un punto interior donde se va a encontrar el máximo. ¿Es así o no? Puede ocurrir también, ¿qué otra cosa? Ahora tenemos A y B, y acá está, ahora coincide, este es el máximo. Entonces, ¿qué quiere decir? El mínimo tiene que estar. O sea que acá va a existir un valor que pertenece al intervalo que va a ser el mínimo. ¿Pero yo? La tercera posibilidad, ¿cuál sería? Que ni el mínimo ni el máximo coincidan con f A y f B. O sea, tenemos todas las posibilidades. Y la tercera posibilidad va a ser que tienen A, tienen B, acá está f de A coincidiendo con f de B, y el máximo está por acá y el mínimo está por acá. El máximo y el mínimo coinciden con f A y f B. ¿Se entendió? Así que de este teorema pueden pasar cuatro situaciones. La primera, que sea una constante. ¿Sí? La segunda, que sea el máximo no coincida con f A y f B. La tercera, que el mínimo no coincida. Y la cuarta, que no coincida ni una de esas. ¿Están entendidos? O sea, las podemos dividir en estas cuatro posibilidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice que sí o sí va a existir. Sí o sí va a existir. Si se cumple esto, o sea, f de A es igual a f de B, existe un épsilon tal que
la derivada va a ser cero. Sí o sí va a existir. ¿Estamos? Entonces, fíjense el primer caso. ¿Cuántos epsilon tenemos que cumplen con esto? Todos. ¿Estamos? Todos son cero. Claro, porque la función es una constante. La derivada de una constante que me da cero. Evidentemente, muestra una constante. En todos los puntos tenemos un epsilon, o sea, serían todos epsilon. ¿Está bien o no? En este caso, ¿qué ocurre? Tenemos un epsilon. ¿Dónde? En el máximo. Donde la derivada primera es igual a cero. En este caso, tenemos un epsilon. Epsilon, por llamarle epsilon, puede llamarse 21, 22, 27, ustedes quieran. Nada más que para diferenciar que sale de todos los otros. Es más mejor. Y en este caso, tenemos dos epsilon. Ahora, ¿puede haber más epsilon? Sí, puede haber más, un montón de epsilon puede haber. Pero máximo y mínimo absolutos, puede haber más máximo absolutos que coincidan, pero también puede haber máximo relativo, o sea, que quiere decir más general todavía, si tienen A y B. La función puede hacer así, ¿sí o no? Pero, ¿cómo seguridad tiene? Un máximo y un mínimo, absoluto. Este punto estaría un epsilon, y en este punto estaría otro epsilon. ¿Dónde la derivada primera igual a C? Este es el teorema de Rolle. ¿Ha entendido? Teorema de Rolle. Y este teorema, ahora te muestro más prolijito. Si una función es continua en el término tiene derivada finita en el intervalo abierto a B, además es igual a FB, entonces existe al menos un punto donde la derivada primera en ese punto es cero. Al menos un punto. Un punto existe. 100%. No hay posibilidad de que no exista. Van a decir, pero, bueno, dígame cuándo. No hay posibilidad. Siempre va a haber un punto. ¿Está? Ya lo acabo de mostrar recién. ¿Cuándo? Cuando tenemos una función constante, por ejemplo. Si el máximo y el mínimo coinciden, quiere decir que f de A y f de B coinciden también. ¿Está entendido? Lo acabo de mostrar recién. Eso estoy diciendo un poquito más rápido acá. Luego, para todo X que pertenece al intervalo, la derivada es cero. Sí, porque es una constante. Existe un epsilon que pertenece al intervalo tal que la derivada primera de epsilon es igual a cero. ¿Se cumple? Se cumple. Siguiente caso. En este caso, el máximo coincide con f. Estoy repitiendo lo que acabo de decirle recién. ¿Va a existir un epsilon? Sí, y ese epsilon ¿dónde va a estar? En el mínimo. En este caso, el mínimo es absoluto en el intervalo AB y el mínimo es menor que f de A. Por lo tanto, la función alcanza un mínimo absoluto en epsilon interior al intervalo. Luego, el f de epsilon, y esto es lo que está acá, es un mínimo absoluto porque tenemos ya visto. Tenemos que la derivada primera en ese punto es cero. ¿Estamos? Estoy repitiendo lo que le acabo de decir. También puede ocurrir análogamente para el máximo. ¿No hay preguntas? Y puede ocurrir para el caso general del rol. O sea, hasta acá vemos el teorema de Rolle que se divide en A y B. Y este B se divide en 1, 2. Dentro del teorema de Rolle se necesita el teorema de Weierstrass. De Weierstrass. O sea, que tiene una cantidad de expresiones. El teorema de Weierstrass está dentro de esto. ¿Por qué? Porque parte diciendo que sí o sí, si la función cumple con continua en ese intervalo, tiene derivada finita, nada. Si cumple con eso, Weierstrass que dice que va a tener un máximo mínimo absoluto sí o sí. Eso dice Weierstrass. Y Rolle, agarrado de eso, dice, encima, si ustedes parten de AB, donde AB coinciden, entonces está pasando toda la posibilidad. ¿Está claro? Eso es el teorema de Rolle, no se van a olvidar. Ayer como examen final se tomó el teorema del valor medio. Ayer en el final, 4 temas de todo el año, uno de ellos es el teorema del valor medio.
Ya estamos sobre la hora. Pero le comento, para el que le interese, tiene ganas, sabe que o va a traer esto, o va a traer el teorema de Rolle. Después viene el teorema de Cauchy, y después viene el L'Hopital. Eso es lo que queda. El teorema del valor medio, o conocido también como teorema de Lagrange, teorema de valor medio, es un teorema que ocupa el teorema de Rolle. Porque si observan ustedes, no lo voy a tomar casa para explicarlo, pero básicamente el teorema de valor medio dice que la derivada primera en un valor es igual a FB sobre M1. Y le digo esto para que le interesa, para que está estudiando. Lo que está a la derecha es la pendiente de esta recta secante que está pasando por acá. ¿Está bien? Y lo que está a la izquierda, ¿qué es? La derivada de un punto que es, ¿qué obtenemos si hacemos el numerito? La pendiente de la tangente en el punto de aquí. O sea, que dice que las pendientes son iguales en algún lugar dentro de este intervalo. Eso dice el teorema de valor medio. ¿Estamos? ¿Cómo se deduce? Tiene una complicación. Acá tiene una complicación, pero me gustaría que si pueden leerlo, porque si fuimos rápido a la clase, la próxima vamos a ir el doble de rápido. Así que por favor, traten de hacer un esfuerzo. De la secante realmente son iguales. La pendiente de la secante es igual a la pendiente, la recta tangente, en un punto interior del intervalo. Sí o sí va a ocurrir eso. O sea, vamos a tener así, de cualquier función. Sí. Vamos a llamar aquí. De cualquier función. Entre este punto y este punto. Trazarse una línea. Esta pendiente es 100%. Este intervalo. Va a haber un punto, ¿no? Que si vos subís, va en una recta que combina esta y tangente de ella. Claro. Esta recta es paralela. Sí. Por lo tanto, tiene las pendientes iguales. ¿Me pregunta? Solo la recta. Vale, después se llama. Claro. Quiere decir que si una recta secante, en este intervalo hay un punto que va a ser igual a la pendiente de la secante. Claro, sí. Esta es la fórmula que se ocupa para la pendiente de la recta de la ecuación de Laplace. Sí. Quiero preguntarle respecto a la derivada de la potencia de X. Hay un video de campo en que usted lo hace mediante la derivación de variable. Se puede hacer esto de parcial porque el video de campo está hecho, pero en el PDS está mediante polinomio completo. No, va ni idea, la verdad. Lo hace mediante un polinomio completo. Esa foto se complica. ¿Qué funciones? La regla es una potencia de X, sí, como está en el video. A ver, es así. Claro, o sea, puedo hacerlo como por medio de la derivación algébrica. ¿Sí? Ah, ok. Sí, quería saber si podía hacer eso en el parcial, ¿no? Se puede. Porque había varias formas. Sí, se puede. Y esto, respecto de hacer de derivadas, hay que estudiar todas, ¿no? O sea, cualquiera puede entrar en el parcial.